Hoy les voy a explicar sobre algunos ejercicios referidos a los tipos de energía o manifestaciones de energía. Recordemos que según la literatura que encontremos, podemos estar hablando de tipos referidos a energía cinética, potencial y de presión, o podemos estar hablando de manifestaciones. Sin embargo, en la mayoría de las literaturas, formas o manifestaciones está referida a la energía eólica, energía térmica, energía química, entre otras. Bien, hoy vamos a hacer, o les voy a explicar, mejor dicho, un ejercicio referido a el balance del sistema que tiene que ver con energía cinética, energía potencial y energía de presión, y cómo calcular esa carga del sistema. El ejercicio dice así: determinar la variación de la energía cinética, potencial y de presión en libra fuerza por pie sobre libras y pie de agua para un flujo másico de 30.000 libras por hora de agua que circula por el sistema mostrado en la figura. Asuma el punto 1 en el tope del tanque. Entonces, bueno, ¿qué es importante aquí? Primero, el fluido que estamos manejando es agua. Segundo, no nos están dando una temperatura en este momento y en este ejercicio a la cual fluye el agua. Por ende, vamos a tomar condiciones estándar para el agua. Y tercero, ya nos están dando puntos de ubicación. Nos está diciendo que el punto 1 lo asumamos en el tope del tanque. Cuando vamos a analizar la carga del sistema como tal, es decir, su energía cinética, su energía potencial y su energía de presión, en, es, en esta asignatura, porque más adelante ya podrán también calcular lo que tiene que ver con las pérdidas en el sistema, pérdidas de fricción, de roce, etcétera. En este caso no vamos a estar calculando pérdidas, solo energías. Entonces, cuando vamos a calcular eso en un sistema, lo primero que debemos hacer, en este caso, ya se nos está mostrando el diagrama del sistema. Sin embargo, si no lo muestra, pues de alguna manera el enunciado va a hablar acerca de ello. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es el punto de donde parte y el punto a donde llega. En este caso nos están diciendo, asuma el punto 1 en el tope del tanque. El tope significa en la superficie del agua que se encuentra en el tanque. No estamos viendo en el dibujo que el tanque está cerrado, por ende está abierto a la atmósfera. ¿Para dónde va a fluir el agua? Según el esquema, con la presión de la columna de agua que hay aquí, lo más lógico es que el agua fluya hacia la derecha. Entonces, nuestro punto 2 va a estar ubicado aquí en la salida de la tubería, ¿sí? En la salida del agua a través de la tubería. Entonces, ya tendríamos ubicado el flujo hacia dónde va y cuáles son nuestros puntos de análisis. Punto 1, superficie del agua. Punto 2, a la salida de la tubería. Como segundo paso, debemos establecer un sistema de referencia. El sistema de referencia nos va a permitir a nosotros, en el sistema X y en el sistema Y, poder evaluar esa energía cinética, esa energía potencial y esa energía de presión. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Yo coloqué el sistema de referencia aquí en el fondo del tanque, ¿sí? Justico, arrancando el sistema según este dibujo que apreciamos aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Que de la superficie del tanque, perdón, desde del fondo del tanque a la superficie está el eje Y positivo y que del inicio del tanque a la salida de la tubería está el eje X positivo. Si lo hubiese ubicado por aquí, probablemente sea el eje Y positivo, pero de aquí para acá el eje X negativo. Si lo hubiese ubicado aquí, entonces de aquí para abajo sería Y negativo y de aquí para acá X positivo. Eso es lo primero que deben tomar en cuenta. Cómo ubican su sistema de referencia y que hay que ubicarlo para poder hacer análisis de esa carga del sistema. Bien, luego dice, vamos a evaluar qué tipo de manifestaciones de energías están presentes. Es decir, vamos a hallar sus valores, sus cálculos. Vamos a hallar energía cinética relacionada con el movimiento, energía potencial relacionada con la posición y la energía de presión, que es la presión que se está ejerciendo en el sistema para que esa agua, esa corriente de agua, ese flujo de agua, precisamente fluya. Recordando teóricamente, la energía cinética está representada por la ecuación un medio de velocidad al cuadrado del diferencial de velocidad, es decir,
de velocidad 2 asociada al punto 2 menos velocidad 1 asociada al punto 1 y ese diferencial al cuadrado. La energía potencial ahora está relacionada con la posición, es decir, con la posición en el punto 2 y con la posición en el punto 1 según nuestro sistema de referencia. Y la energía de presión está relacionada con las presiones que se encuentran según nuestro sistema de referencia adyacentes. ¿Ok? Entonces, volvamos a ver el sistema. Tenemos energía cinética, un agua que parte del reposo y que aquí ya se supone está fluyendo. Energía potencial, una altura 1, teniendo nuestro sistema de referencia aquí y nuestro punto 1 aquí ubicado. Y una altura 2, teniendo nuestro sistema de referencia aquí y nuestro punto 2 ubicado. Y las presiones precisamente tienen que ver dónde se encuentran ubicados los puntos. En este caso, estamos viendo que el punto 1 está en la superficie del agua, relacionados con la presión atmosférica porque el tanque está abierto y aquí en la salida de la tubería también relacionado con la presión atmosférica porque aquí la salida también es abierta. Bueno, analicemos cada uno por separado. Es importante recordar que, como les dije, no nos están marcando otro tipo de temperatura del agua, por lo tanto vamos a manejar datos estándar. En este caso, el dato estándar es la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico o 62.4 libras sobre pie cúbico. Vamos a irnos cada uno por separado. Entonces, vamos a calcular primero la energía cinética. La energía cinética les comentaba que es un medio del diferencial de velocidad. Velocidad 2 menos velocidad 1 y ese diferencial al cuadrado. Bien, si vemos el sistema nuevamente, partimos de que el sistema en este punto donde está ubicado, la posición 1 está partiendo del reposo. Entonces allí la velocidad 1 inmediatamente va a ser 0. Sin embargo, en el punto 2 ya el agua va a estar fluyendo. Por ende, en el punto 2 hay velocidad. Hay que calcular esa velocidad que se encuentra en el punto 2. ¿Cómo vamos a calcular esa velocidad? Pues vemos de nuevo para acá y decimos, velocidad 2 es igual a caudal sobre área. También podría ser trayectoria sobre tiempo, pero en este caso vamos a hablar de que velocidad 2 es caudal sobre área. Entonces, tenemos caudal. Si vamos al enunciado, nos están dando un flujo másico de 30.000 libras por hora de agua, no nos están dando caudal. Recordemos que cada caudal son unidades de masa por unidades de volumen, y en este caso tenemos un valor de unidades básicas por tiempo. Entonces tenemos un flujo másico del agua. Tenemos el área. No tenemos el área porque no nos lo están dando en nuestros datos, pero nos están diciendo que es una tubería. Y aquí nos están dando un dato importante, que la tubería tiene un diámetro de 2,5 pulgadas. Es cilíndrica, las tuberías son cilíndricas, entonces por allí podemos solucionar estos detalles. ¿Cómo calculamos el caudal que no tenemos, pero que tenemos flujo másico? El caudal también es igual a flujo másico entre densidad. ¿Tenemos el flujo másico? Sí, nos lo están dando como dato. ¿Tenemos la densidad? No nos la dan directamente como dato, pero nos están diciendo que es agua. Y como es agua y no nos están dando que depende de una temperatura, pues asumimos el estándar, que es 62,4 libras por pie cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces procedemos a calcular. En este caso, las unidades nos permiten de una vez calcular y eliminar. Es importante que ustedes, cuando estén desarrollando los ejercicios, tengan muy en cuenta el tipo de unidades que estén manejando por si deben convertir. Entonces, caudal nos da este valor de 480.76 pie cúbico por hora. ¿Cómo calculamos el área? El área de un cilindro es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, tenemos el diámetro de la tubería. Lo tenemos en pulgadas. Es importante que si el caudal lo estamos reportando en pie, el diámetro lo llevemos a pie o el área la calculemos en pie para poder manejar todo en un mismo sistema de unidades. Aplicamos la ecuación y nos da este valor del área. Entonces, ya teniendo caudal y teniendo área y estando ambas en el mismo sistema de unidades, podemos calcular la velocidad 2. Sustituimos valores y esa velocidad, esa unidad que por aquí teníamos en horas en el caudal, la llevamos a segundos, sustituimos y eso nos da que la velocidad es 3,92 pie por segundo. ¿Quién es esa velocidad? La velocidad 2.
Ahora es importante calcular la energía cinética, es decir, un medio del diferencial de velocidad al cuadrado. Sustituimos valores y nos da que la energía cinética es 7,67 pie cuadrado por segundo al cuadrado. Sin embargo, aquí hay algo bien importante y es que a nosotros el ejercicio nos pide que calculemos todo en libra fuerza por pie sobre libras y en pie de agua. Y aquí nosotros estamos obteniendo el valor en pie cuadrado por segundo cuadrado. Aquí empieza el juego que ustedes ya adquirieron como conocimiento en Fundamentos 2, que es la transformación de unidades y el manejo de unidades. En este caso, como este sistema depende de la gravedad, nosotros podemos utilizar la gravedad como agente convertidor de unidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque si vemos el sistema en este caso no está fluyendo más que por acción de la gravedad. No hay una bomba, no hay una válvula, no hay algo que haga que el flujo fluya dependiendo de un tercero, sino que está fluyendo por acción de la gravedad. Por ende, la gravedad es un valor importante en todo el sistema para nosotros poder convertir unidades. Podemos utilizar la gravedad en unidades inglesas o en unidades internacionales y convertir a los valores que nos piden. Entonces, simplemente hacemos la conversión de unidades y obtenemos los valores en las unidades que nos está pidiendo el ejercicio. Y así tenemos lo que es la energía cinética. Ahora, vamos a calcular lo que es la energía potencial y la energía de presión. Como les comentaba, la energía potencial tiene que ver con la posición de acuerdo a mi sistema de referencia. Entonces, si mi punto 1 está ubicado en la superficie y mi sistema de referencia está aquí, quiere decir que Z1 va a ser igual a 9,15 metros de agua. Y si mi punto 2 está ubicado en el fondo, con respecto a mi sistema de referencia, Z2 es 0 metros. Calculamos así entonces la energía potencial, que es el diferencial de Z2 menos Z1. Z2 0 metros, Z1 9,15 metros. Sustituimos y obtenemos estos valores en metros. Volvemos a hacer lo mismo que el anterior, llevarlo a las unidades que nos pide el sistema, pero en este caso hay una conversión más sencilla en el sistema nacional, que es llevar de metros a pie. Y ya al tener este valor en pie de agua, podemos tener también en libras por pie sobre libras. Ahora vamos a calcular lo que es la energía de presión. Veamos el sistema. En el sistema podemos observar que el punto 1 está hacia la atmósfera y que el punto 2 se encuentra hacia la atmósfera. Quiere decir que la presión 1 es atmosférica y que la presión 2 también es atmosférica. Entonces, la energía de presión va a ser el diferencial de esa presión entre la densidad, pero ese diferencial en este caso lo vamos a tener recordemos que la presión atmosférica, a menos que nos digan lo contrario, es 14,7 psi. Como ambos son el mismo valor, entonces la energía de presión es cero. ¿Cómo calculamos la carga del sistema? Es la sumatoria de todas las energías, incluyendo su signo, ¿ok? Por ejemplo, aquí la energía potencial nos dio en negativo. Entonces, ese signo es el que se va a colocar aquí. Sería energía cinética más energía potencial más energía de presión. Y eso nos da que la carga del sistema es de 30,238 pie. Resuelto el sistema cuando el punto se ubica en la superficie del agua o en el tope del tanque. ¿Qué es importante aquí? Donde ubique el punto y donde ubique el sistema de referencia, la carga del sistema siempre tiene que ser la misma. Si ubique el punto en el fondo, si ubique el sistema de referencia más hacia la derecha, si ubique el sistema de referencia en negativo, si ubique, etcétera, la carga del sistema, a pesar de que la energía cinética, potencial o de presión puedan variar de valor, la sumatoria, la carga del sistema, sí tiene que ser exactamente la misma. Y eso demuestra que el análisis del sistema está correcto. Veamos ahora si ubicamos el mismo ejercicio, el mismo sistema de flujo, pero ubicando nuestros puntos de partida y de llegada en diferente posición. Esta vez vamos a ubicar el punto 1 en el fondo del tanque y dejamos el punto 2 a la salida. Si analizamos aquí el sistema de manera rápida, podemos observar con respecto a la energía cinética que en este caso
parte de un reposo, pero está influenciado por la entrada de la tubería. Y la salida está influenciada por la salida de la tubería. Eso nos da a nosotros un análisis inmediato, que la energía del punto 1 va a ser igual a la energía del punto 2 porque la tubería tiene el mismo diámetro. Si la tubería tuviese diámetros distintos, podría estar variando esa energía cinética. Si analizamos la energía potencial, nos damos cuenta que el punto 1 está ubicado en el fondo. Quiere decir que la altura aquí es 0. Y si vemos aquí, está ubicado también en el fondo. La altura es 0. Entonces nos está dando que la energía potencial va a ser 0. Si analizamos la energía de presión, en este caso vamos a observar que la energía de presión está influenciada por la presión atmosférica que hay sobre la columna de agua más esa columna de agua aquí. Y la presión 2 está influenciada solo por la presión atmosférica. Entonces vamos a analizar cada una de ellas en la ecuación. Energía cinética efectivamente es 0 como se los acabo de comentar. Energía potencial es 0 como se los acabo de comentar. Pero la energía de presión les decía que la presión 2 es la presión atmosférica, pero que la presión 1 es la sumatoria de la presión atmosférica más la presión ejercida por la columna de agua. ¿Cómo eso lo traducimos, lo transformamos en una presión? Bueno, eso es la ecuación masa por gravedad por altura. ¿Quién es la masa? Bueno, nos están dando un flujo másico del agua. ¿Quién es la gravedad? Es un valor estándar. ¿Y quién sería la altura? La altura de esa columna de agua que está haciendo presión, que es un dato del diagrama, es decir, 9,5 metros de agua. Lo que hacemos es sustituir valores, convertir unidades y eso nos va a dar una energía de presión de menos 30 pies de agua. Cuando calculamos la carga del sistema nos da entonces menos 30 pies. Si vemos la carga del sistema en la anterior solución que tenemos por aquí, nos dio menos 30 pies con algunos decimales. Y aquí nos está dando menos 30 pies. Eso significa que está bien analizado el sistema y si ustedes ven, se ubicaron los puntos de manera distinta, pero la carga del sistema sigue siendo el mismo valor. ¿Ok? Bueno, aquí van a tener un segundo ejercicio de análisis para que ustedes resuelvan y me hagan las preguntas correspondientes. Ahora bien, yo les dejé la solución del quiz anterior aplicado al semestre anterior en procesos. Entonces, este quiz simplemente tiene varios sistemas de muestra y pues sus soluciones. ¿Qué ya nosotros como ingenieros ambientales debemos saber? No solo debemos saber solucionar sistemas, analizar formas o manifestaciones o tipos de energía, sino además de eso también manejar hojas, data, software, herramientas que nos permitan a nosotros dar soluciones rápidas, demostrativas y que permitan a un gerente en tiempo real tomar decisiones, tanto al gerente como a como a un operador. Entonces, esto ya se resolvió en Excel. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes analicen? Estos sistemas que fueron parte del quiz anterior y que hagan consultas en caso de que no entiendan algo, pero que los analicen dentro del Excel. Por ejemplo, este ejercicio con este esquema tiene una solución A y una solución B. ¿Por qué? Porque se ubicaron los puntos de manera distinta. Tenemos un ejercicio 2 que se mantuvo con un solo sistema de referencia y tenemos un ejercicio 3 que se mantuvo también con un solo sistema de referencia. Entonces, es cuestión de que lo practiquen. ¿Qué es importante aquí? Se halla cada energía, la energía potencial, la energía cinética, la energía de presión y la carga del sistema. Si ustedes ven para el ejercicio 1, la carga del sistema en la opción A dio 42 pies, pero en la opción B también se obtuvo 42 pies. Quiere decir que fue bien analizado ese ejercicio. Aquí, recordando, tenemos el sistema de referencia, pero además nuestro punto de partida va a ser desde aquí hasta acá. Nuestra posición 2 va a estar influenciada por estos 12 pies, la altura que aquí exista, que no nos están dando el dato, pero nos están dando aquí un tita y nos están dando también aquí un valor que dice ser 20 pies. Y la altura que esté aquí. Entonces, toda esa altura que haya de aquí hasta aquí es la posición 2. Igualmente tenemos lo que es la energía de presión, que en este caso va a ser presión atmosférica y aquí presión atmosférica. Y que el dato, el ejercicio nos está diciendo que la presión atmosférica para el sistema mostrado
es de, es de cero atmósfera. Entonces, bueno, lo importante aquí es que ustedes vayan analizando cómo se van automatizando las ecuaciones, cómo va dando resultados y cómo vamos calculando la carga del sistema. ¿Por qué es esto importante? Porque esto permite establecer sistemas automatizados que ante un cambio estructural del sistema o ante un cambio de análisis puedan simplemente ustedes transformar un dato y eso nos dé en tiempo real valores de carga del sistema. Entonces es importante que manejen esta herramienta. Practíquenla, manéjenla y háganme las consultas respectivas con respecto a ello.